El viento que sopla desde el acantilado tiene dientes, un mordisco que me atraviesa el abrigo, la piel y se me clava hasta la médula de los huesos, pero no siento frío. No siento nada, salvo la vibración del móvil en mi mano. Es una notificación, una transmisión en directo. Miro la pantalla. Brilla contra la tarde gris. Es mi hermana Chloe. Sostiene una copa de champán, riendo, con el rostro sonrojado y perfecto. Detrás de ella, la finca del lago resplandece, cálida y acogedora. El texto que la acompaña me golpea como una bofetada. Por fin tenemos la finca, bendecida, nuevo comienzo. Está brindando por los nuevos comienzos, en el lugar que yo pagué, el lugar que se suponía que iba a acoger la celebración para mi hija de 7 años, Hannah, a quien enterramos hace apenas una hora. No están de luto, están de fiesta. Han borrado su funeral para lanzar su compromiso. Necesito saber que no estoy loca por sentir este nivel de rabia. Dejad un emoji de un músculo en los comentarios si alguna vez os han traicionado las personas que se suponía que debían protegeros. Contadme desde dónde me estáis escuchando. No grité. Gritar implica sorpresa. Y revisando el libro de cuentas de mi vida, esto no era una sorpresa. Era una inevitabilidad matemática. Para entender por qué estoy aquí, helada y sola, mientras mi familia brinda por su propia vanidad, tenéis que entender la arquitectura de nuestro acuerdo. Durante 5 años, fui la socia silenciosa de su estilo de vida. El día 1 de cada mes, transfería 3.000 euros a mis padres, Cristina y Guillermo. Lo llamaban gastos de mantenimiento. Decían que era para preservar la finca del lago, la histórica propiedad familiar, para asegurar que permaneciera en la familia para las generaciones futuras. Para Hannah, me lo vendieron como una inversión en su futuro, un legado que yo estaba asegurando con cada ingreso. Yo vivía en un apartamento de apenas 60 metros cuadrados en las afueras. Conducía un coche de 10 años. Renunciaba a vacaciones, a cenas fuera, a ropa nueva. Cada céntimo que ahorraba lo desviaba a una cuenta para los tratamientos de leucemia de Hannah. Cuando el seguro llegó a su límite, pagué en efectivo. Cuando los especialistas sugirieron protocolos experimentales, extendí el cheque. Fui la arquitecta de mi propia miseria para garantizar su comodidad. Hace 6 meses vinieron a verme con una emergencia. Dijeron que la finca necesitaba una reforma de lujo para mantener su valor de mercado. Necesitaban 60.000 euros de inmediato. Dijeron que era crucial. Si no lo hacíamos, el activo se depreciaría. Pedí un préstamo personal. Puse en juego mi crédito, mi reputación y mi futuro para entregarles ese cheque. Creía que estaba protegiendo un patrimonio. No me di cuenta de que estaba financiando un escenario. Os preguntaréis por qué. ¿Por qué alguien vierte sus recursos en un agujero negro? Es la trampa de la normalización. Cuando creces siendo el chivo expiatorio, el diseñado para llevar la carga, te condicionan a creer que el amor es una transacción. Te enseñan que la pertenencia tiene un precio. Crees que si pagas lo suficiente en dinero, en obediencia, en silencio, finalmente comprarás tu asiento en la mesa. Crees que estás pagando tus deudas, pero en realidad estás pagando un rescate. Pensé que si mantenía la finca a flote, finalmente me verían. Pensé que estaba comprando una red de seguridad para mi hija, pero la red era una ilusión. Cuando Hannah enfermó, mis padres no ofrecieron ayuda, no visitaron el hospital. Cuando lloraba de dolor, mi madre me decía que la estaba malcriando. Decía que Hannah era una dramática, que yo estaba proyectando mi ansiedad en una niña. Descartaron su sufrimiento como si fuera ruido. Pero ahora que ya no está, Cristina publica fotos suyas en blanco y negro, llorando, con el pie de foto mi ángel, etiquetando a grupos de apoyo al duelo a los que nunca se unió. Está cosechando compasión de la tragedia que ignoró. Usó el dolor de mi hija como arma para conseguir interacciones, igual que usó mi lealtad como arma para conseguir dinero. Volví a mirar el móvil. Chloe daba vueltas en la cocina presumiendo de las nuevas encimeras de cuarzo. Las que yo pagué. No las instalaron para aumentar el valor de la propiedad para una futura venta. Las instalaron para que Chloe tuviera el telón de fondo perfecto para el anuncio de su compromiso. No era un legado, era una estafa piramidal, y yo era la única inversora. Conduje hasta la finca, sin prisa, respetando el límite de velocidad, con las manos firmes en el volante y la respiración tranquila. No estaba hiperventilando, estaba calculando. Aparqué al final de la calle, oculto por los setos descuidados de la propiedad vecina. Podía ver las luces encendidas de la casa, podía oír la música. Era una lista de canciones pop animadas, del tipo diseñado para que la gente se sienta ligera y festiva. No entré. Todavía no. Me senté en el coche y observé a través de la ventanilla. Los vi. Mi madre, Cristina, era el centro de atención en el salón, con una copa de vino en la mano, aceptando condolencias que se parecían mucho a felicitaciones. Mi padre, Guillermo, se reía con un grupo de hombres cerca de la chimenea.
Y Chloe estaba en todas partes, flotando de grupo en grupo, mostrando el anillo, aceptando regalos. Saqué el móvil y llamé a mi madre. Respondió al tercer tono, con la voz entrecortada y distraída. Sara, ¿dónde te has metido? Estábamos preocupados, pensamos que no llegarías a tiempo para la recepción. ¿Recepción? Pregunté con la voz en calma. ¿Así es como lo llamáis? Claro, cariño. Es una celebración de la vida. Solo intentamos mantener el ánimo alto. Sabes que a Hannah no le gustaría que estuviéramos tristes. Le encantaban las fiestas. El descaro era abrumador. A Hannah le encantaban las fiestas, sí. Le encantaban los globos morados y que le pintaran la cara. No le encantaban las torres de champán ni los eventos de networking para promotores inmobiliarios. Estaban borrando su memoria en tiempo real, reescribiéndola como una excusa conveniente para su propia vanidad. Y entonces lo vi, la aritmética del narcisista. Miré la escena a través de la ventana y me di cuenta de que no estaban confundidos. No estaban de luto de una manera diferente. Estaban equilibrando un libro de contabilidad emocional. Para ellos un funeral es una pérdida neta. Requiere energía, tristeza y atención en alguien que ya no puede proporcionarle suministro. Es un déficit emocional. Pero una fiesta, un compromiso, eso es un beneficio neto. Atrae atención, regalos, elogios y estatus. Miraron la muerte de mi hija y vieron un coste de oportunidad. Decidieron que llorarla era demasiado caro, así que optaron por un evento más rentable. Aprovecharon el coste hundido del alquiler del lugar mi dinero para maximizar el retorno de su inversión. No eran monstruos de un cuento de hadas, eran contables emocionales y acababan de decidir que mi dolor era un activo tóxico. Llegaré pronto, dije, y colgué. Vi a Chloe aceptar una caja grande envuelta en un lazo. Chilló de alegría, una actuación para la cámara del móvil que la apuntaba. Creían que habían cuadrado las cuentas. Creían que habían convertido con éxito una tragedia en un triunfo. Pero habían olvidado una variable. Habían olvidado quién era el dueño del banco. Me sequé la cara. No había lágrimas, solo una fina capa de sudor por la calefacción del coche. Abrí mi portátil. Descansaba en el asiento del copiloto como un arma cargada. No necesitaba revisar mi correo. No necesitaba consultar un calendario. Sabía exactamente dónde estaban los archivos. Abrí la carpeta etiquetada como Fideicomiso del Lago. Dentro estaban los PDF de cada documento que había gestionado durante los últimos 5 años, las declaraciones de impuestos, las pólizas de seguro, los registros de mantenimiento y el contrato del préstamo. El contrato privado que obligué a mis padres a firmar cuando les presté los 60.000 euros. Se rieron cuando se lo presenté, llamándome oficiosa y rígida, pero lo firmaron porque querían el dinero. Me desplacé hasta la sección 4, párrafo C, la cláusula de incumplimiento. Era una cláusula legal estándar, o eso pensaban ellos. En caso de que la propiedad sea utilizada para eventos comerciales o sociales no autorizados, que excedan los 50 invitados durante el periodo de reembolso, el prestamista se reserva el derecho de declarar el saldo total como vencido de inmediato. La falta de pago en un plazo de 24 horas constituye la renuncia a los derechos de uso de la garantía. No lo habían leído. Habían asumido que yo era su hija, no su prestamista. Asumieron que la familia significaba flexibilidad, pero los contratos no tienen sentimientos. Llamé a Roberto. Respondió al primer tono, su voz grave y rasposa. Había sido amigo de mi abuelo, la única persona en este pueblo que recordaba la finca antes de que se convirtiera en un escenario para la ambición de mi hermana. Roberto, dije. Soy Sara. He visto la transmisión en directo, dijo. Lo siento muchísimo, Sara. Es vergonzoso. Voy a ejecutar la cláusula de incumplimiento, dije. Mi voz no tembló. Quiero que presentes la notificación de ejecución hipotecaria de inmediato y quiero que llames al sheriff. Necesito una orden de desalojo por uso no autorizado de la propiedad en garantía. Hubo una pausa en la línea, un silencio pesado y reflexivo. ¿Sabes lo que esto significa? Sara, dijo Roberto. Una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás. Es una declaración de guerra. Ellos declararon la guerra cuando se saltaron el funeral de mi hija para dar una fiesta, dije. Yo solo estoy devolviendo el fuego. ¿Puedes hacerlo? Ya había empezado a redactar los papeles cuando vi el champán. Dijo, te veo allí en 20 minutos con el sheriff. Gracias, Roberto. Cerré el portátil. Comprobé mi reflejo en el retrovisor. Mis ojos estaban secos. Mi rostro, pálido pero decidido. Ya no parecía una madre en duelo. Parecía una acreedora que venía a cobrar una deuda impagada. Puse el coche en marcha. El motor ronroneó, un gruñido bajo de anticipación. Era hora de aguarles la fiesta. Salí del coche y subí por el camino de grava. El aire de la noche estaba lleno de risas y del tintineo de las copas, sonidos que se sentían como metralla contra mi piel. No llamé a la puerta, no toqué el timbre.
Entré directamente por la puerta principal, pasando junto a los camareros atónitos, y llegué al gran salón. La sala estaba abarrotada. Mis padres estaban allí, presidiendo la reunión. Chloe estaba en el centro, con el móvil en alto en un palo de selfie, transmitiendo su triunfo al mundo. Me vio entrar. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo, un destello de pánico, pero entonces su entrenamiento de influencer se activó. Sonrió, una sonrisa brillante y artificial, y giró la cámara hacia mí. Mirad quién ha llegado, canturreó, corriendo a abrazarme. Es mi hermana, estamos todos tan felices de estar juntos. Intentó meterme en el plano, usarme como atrezo en su narrativa de unidad familiar. Quería mostrar a sus seguidores que todo estaba bien, que yo estaba de acuerdo con esta profanación. No me aparté. Miré directamente a la lente de la cámara, directamente a los ojos de los miles de extraños que miraban. Fuera, dije. Mi voz no era alta, pero cortó el aire de la sala como un cuchillo. El murmullo se extinguió al instante. Sara, no seas dramática, rió Chloe, un sonido nervioso y agudo. Estamos celebrando. Hannah querría que fuéramos felices. Hannah está muerta, dije, hablando directamente a la transmisión en directo. La enterramos hace 3 horas, y mientras yo estaba junto a su tumba, vosotros estabais montando una torre de champán en la casa que yo pagué. El chat en su pantalla empezó a moverse más rápido. Un borrón de emojis de sorpresa y preguntas. Chloe intentó bajar el móvil, pero le agarré la muñeca, manteniendo la cámara firme. Esta fiesta se ha acabado, anuncié. Todos los presentes estáis invadiendo una propiedad privada. Esta propiedad es la garantía de una deuda que ahora está en situación de impago. Tenéis 10 minutos para desalojar las instalaciones antes de que llegue el sheriff para ejecutar el desahucio. ¡Sara!, chilló mi madre, abalanzándose hacia mí. ¿Qué estás haciendo? Lo estás arruinando todo. No estoy arruinando nada, dije, soltando la muñeca de Chloe. Estoy embargando mis activos. Os saltasteis el funeral de mi hija para dar una fiesta de compromiso. Usasteis mi duelo como contenido. Ahora, salid de mi casa. Chloe bajó la mirada a su móvil. Los comentarios pasaban tan rápido que eran un borrón, pero el sentimiento era claro. Los corazones se habían convertido en caras de enfado. Los enhorabuena se habían convertido en Dios mío, esto es real y monstruo. Quería atención, quería hacerse viral, solo que no se había dado cuenta de que Internet ama a un villano incluso más de lo que ama a una novia. No puedes hacer esto, balbuceó mi padre, con la cara enrojecida. Tenemos invitados, esta es nuestra casa. No es vuestra casa, dije. Es mía, y os estoy desahuciando. Roberto entró 5 minutos después, flanqueado por 2 agentes uniformados del sheriff. La visión de las placas y las armas en el vestíbulo succionó el oxígeno de la habitación. La música se detuvo. Los invitados, dándose cuenta de que no era una broma ni una actuación, comenzaron a dispersarse. Los vi huir, los del catering recogiendo bandejas de aperitivos a medio comer, el DJ desenchufando sus altavoces, los amigos que habían estado bebiendo mi champán recordando de repente citas urgentes en otro lugar. En menos de 10 minutos la fiesta era solo un recuerdo. Todo lo que quedaba eran las copas medio vacías, el olor a perfume caro y mi familia, acurrucada en el centro de la sala como supervivientes de un naufragio que ellos mismos habían provocado. Roberto se acercó a mí. No parecía triunfante, parecía cansado, sostenía un grueso sobre de Manila. Me apartó de ellos hacia la isla de la cocina donde Chloe había estado posando momentos antes. El sheriff se está encargando de las advertencias de allanamiento, dijo Roberto en voz baja, pero tenemos un problema mayor, Sara. O más bien, lo tienen ellos. Abrió el sobre y extendió 3 documentos sobre la encimera de cuarzo. He sacado los registros del contratista para el préstamo de la reforma que les diste, dijo. Sabes, los 60.000 euros para las reparaciones estructurales y las mejoras de lujo. Asentí. El dinero que pedí prestado hipotecando mi futuro. Mira al contratista, dijo Roberto, señalando con el dedo la factura. Apex Renovations S.L. No los conozco. Tampoco la Junta de Licencias del Estado, dijo Roberto. Hice una búsqueda en el registro mercantil mientras esperaba al sheriff. Apex Renovations se constituyó hace 4 meses. El administrador único no es un contratista con licencia, es él. Señaló al otro lado de la habitación, al prometido de Chloe, un hombre llamado Brad, que en ese momento intentaba consolar a una Chloe desconsolada. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Me quedé mirando el papel. Las piezas encajaron con la precisión nauseabunda de una pistola cargada. No hubo reparaciones estructurales. No había podredumbre en los cimientos. No habían usado mi dinero para arreglar la casa. Lo habían blanqueado. Habían canalizado 60.000 euros a través de una empresa fantasma para pagar el anillo de compromiso, el vestido de diseñador y esta fiesta. Sentí un frío que se extendía por mi pecho que no tenía nada que ver con la temperatura.
No solo habían descuidado a mi hija, le habían robado. Ese dinero podría haber pagado cuidados paliativos. Podría haberla llevado al mar una última vez. En cambio, brillaba en el dedo de mi hermana. Recogí los papeles. Volví al salón. Mi madre levantó la vista, con el rímel corrido, su rostro una máscara de trágica víctima. Sara, por favor, sollozó. Ya has dejado clara tu postura. Echa a la policía, podemos arreglar esto como una familia. ¿Familia? Repetí. Esto ya no es un asunto de familia, Cristina. Es un delito grave. Arrojé los papeles sobre la mesa de centro. Aterrizaron con un golpe seco. Apex Renovations, dije. La empresa de Brad. La empresa que me facturó 60.000 euros por un trabajo que nunca se hizo. La cabeza de Brad se irguió de golpe. Su rostro se volvió ceniciento. Chloe dejó de llorar. Mi padre miró los papeles, luego a Brad, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Eso es estafa, dije. Es malversación. Y como todos conspirasteis para solicitar el préstamo con falsos pretextos, es asociación ilícita. Roberto estima que os enfrentáis a entre 5 y 10 años en una prisión federal. El silencio en la habitación era absoluto. El único sonido era el zumbido del frigorífico. No quiero ir a la cárcel, susurró Chloe, con la voz temblorosa. Mamá, dijiste que no pasaba nada. Dijiste que era un adelanto de mi herencia. Cállate, Chloe, rugió mi padre. Aquí tenéis vuestras opciones, dije, mi voz cortando su pánico. Opción A. Entrego estos archivos al sheriff que está en el porche y vamos a la comisaría ahora mismo a presentar cargos. Mi madre emitió un sonido ahogado. Opción B. Continué. Firmáis la escritura, toda. Me transferís el 100% de la finca del lago ahora mismo para saldar la deuda y el fraude. Os vais esta noche con nada más que vuestra ropa. Y no volvemos a hablar nunca más. No puedes quitarnos nuestra casa, gimió mi madre. Vale 10 veces más que el préstamo. Entonces considera la diferencia como el precio de mi silencio, dije, y el precio de manteneros fuera de una celda. Saqué la escritura de renuncia de la carpeta de Roberto, destapé un bolígrafo y lo dejé junto a las pruebas del fraude. Tic, tac, dije. Mi padre miró al sheriff fuera de la ventana, miró a Brad, que estaba temblando, me miró a mí y vio que la hija a la que creía que podía intimidar estaba muerta. Había muerto con Hannah. Cogió el bolígrafo. Le temblaba la mano, pero firmó. Se lo pasó a mi madre. Lloró, montando una escena hasta el final, pero firmó. Tomé la escritura, comprobé las firmas, se la entregué a Roberto. Fuera, dije. La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de mi familia empaquetando sus ilusiones rotas. No los vi irse. Salí al porche, pasé junto a los agentes del sheriff y me adentré en el aire fresco de la noche. La transmisión en directo había terminado, pero la huella digital permanecía. Capturas de pantalla del rostro aterrorizado de Chloe, clips de la confesión sollozante de mi madre, la sección de comentarios tachándolos de estafadores, todo estaba ahí fuera, indeleble y eterno. Querían ser famosos. Consiguieron su deseo. Caminé por el sendero de grava, alejándome de la casa que había sido una ancla atada a mi cuello durante 5 años. No miré atrás. La finca era solo un edificio ahora, una cáscara. Los recuerdos que había atesorado Hannah jugando en el césped, mi abuelo leyendo en el estudio estaban separados de la propiedad. Vivían en mí, no en las paredes ni en las vigas. Vendí la finca 2 meses después. Se la quedó un promotor al que no le importaba la historia ni el escándalo. Solo quería el terreno. Tomé las ganancias, hasta el último céntimo, y las puse en un fideicomiso. No para mí, para la Fundación Hannah. Iniciamos la construcción del primer parque infantil 6 meses después del funeral. Estaba en un barrio al otro lado de la ciudad, un lugar donde los niños no tenían espacios seguros para jugar. Tenía toboganes morados y un jardín sensorial, tal como le habría encantado a Hannah. Estuve allí el día de la inauguración, viendo a los niños reír y correr, y sentí una ligereza que no había sentido desde antes del diagnóstico. Caleb estaba allí, a mi lado. Me cogió la mano, un ancla silenciosa en la nueva vida que estaba construyendo. Le habría encantado esto, dijo. Le encanta, dije. Este es su legado. No una fiesta, no una casa, esto. Nunca volví a hablar con mis padres ni con Chloe. Bloqueé sus números, devolví sus cartas sin abrirlas y borré los mensajes de voz sin escucharlos. A través de Roberto me enteré de que se mudaron a otra comunidad, tratando de huir de la vergüenza. Pero no puedes huir de la verdad cuando se transmite en directo al mundo. Mientras me alejaba del parque, me detuve en la capilla del acantilado una última vez. Estaba en silencio, solo el viento y el mar. Me senté en el banco con vistas al agua y saqué mi móvil. Abrí el chat de grupo, aquel en el que habían planeado la fiesta mientras yo planeaba un funeral. Me desplacé hasta el final, más allá del último mensaje que había enviado, una foto de la orden de desahucio. Le di a eliminar.
Luego bloqueé los números uno por uno. Cristina, Guillermo, Chloe. Dejé el móvil y miré al horizonte. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos violetas y dorados. Era hermoso, era pacífico, y por primera vez en mucho tiempo era mío. Quemar un puente no solo te aísla de donde has estado, te asegura que nunca podrás volver. Y mirando la luz sobre el agua, supe que no quería hacerlo jamás. Si alguna vez has tenido que quemar un puente para salvarte, comparte esta historia. Podría ser la cerilla que otra persona necesita para iluminar su salida. No olvides seguirme para más historias de verdad y resiliencia.